Si quieres saber si realmente vale la pena ver la película La Asistenta, entonces quédate hasta el final de este video porque te voy a contar mi opinión sin spoilers sobre esta película. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la semana pasada fui a ver la nueva película protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, La Asistenta, y debo decir que realmente me impresionó. Yo fui a verla con cero expectativas, solamente había escuchado de algunos reviews y algunas personas por allí que habían dicho que era buena, pero hasta ahí. La verdad es que les digo de una, yo no me leí el libro, entonces no les puedo hacer como que una comparación entre el libro y la película, pero lo que sí les puedo decir es que al yo haber ido sin expectativas y sin saber de qué iba mucho la trama, solamente sabía que era como un thriller psicológico o de suspenso, eso creo que ayudó mucho a mi reacción ante esta película. Para los que no saben, esta película es una adaptación de uno de los libros de Frida McFadden y va sobre Millie, una joven que intenta rehacer su vida después de tener un pasado oscuro y consigue trabajo como asistenta para una familia adinerada. Aquí Amanda Seyfried interpreta a la jefa rica, intensa y explotadora, y su esposo es todo un tipo carismático. Además, tienen una hija que es medio pedante, pero que igual cumple una función importante en la película. Una vez que el personaje de Millie comienza el trabajo, se da cuenta de que no sabe realmente en lo que se metió porque empiezan a suceder cositas. Sinceramente, lo que más me encantó de esta película es que es de estas en las que cuando ya crees saber todo, vienen y te lanzan una sorpresa que te deja en shock. Y después de eso, bueno, ya uno dice, sí, ya me conozco la trama, ya sé todo lo que va a pasar, y no, te lanzan otra sorpresa que te vuelve a dejar en shock. Y esta película juega bastante con eso, pero más que todo ya hacia el final, más que todo como los últimos 30 minutos de esta película. Y con respecto a eso, seguro te estarás preguntando, ok, si la película dura aproximadamente 2 horas y algo, ¿qué sucede en las primeras hora y media? Ya que me estás diciendo que los últimos 30 minutos es cuando sucede la acción. Y pues debo admitir que la primera hora y media sí es un poquito larga y es más que todo como un estilo novela latinoamericana con esos vibes, pero con actores de Hollywood. Eres una cualquiera. No me extraña que te hayas venido a esconder aquí. Sobre las actuaciones de los personajes principales, sin duda alguna, mi persona favorita fue Amanda Seyfried. Se ve que realmente se disfrutó muchísimo este papel como de persona bipolar. Y wow, de verdad que las actuaciones que se lanzaba, las expresiones, todo era un 10 de 10 de ella. Sydney, bueno, un poco más de lo mismo de los papeles que siempre le dan en todas las películas, la típica chica guapa, rubia, que seduce a todos. Y pues mira, bien por ella en verdad, porque lo que sí debo admitir es que necesito la rutina de ejercicio y la dieta de ella, porque amiga, qué cuerpazo. De verdad, yo me estaba comiendo las cotufas mientras estaba viendo la película y se me quitaron todas las ganas de comer. Yo dije, yo necesito ese cuerpo. Pero bueno, ya hablando un poquito más de su participación en la película, siento que estuvo bien, o sea, su papel no requería una actuación del año que se expresara un montón o algo así por el estilo, y eso fue lo que ella dio en su papel, así que es lo que requería. Además, me encantó el contraste y química que había entre las dos protagonistas, ya que Amanda, o el personaje de Nina, era así toda explosiva e intensa, mientras que Sydney, o el personaje de Millie, era más calmada y sin tanto que expresar. Entonces eran como los dos polos opuestos, pero que se complementaban bien. También tenemos que hablar de Brandon Sklenor, que la primera vez que lo vi fue en la película Romper el Círculo y me gustó bastante el papel que tuvo. Ahora, en esta oportunidad, en esta nueva película, siento que se sigue superando. Además que está guapísimo este actor. Lo único es que me hubiese gustado ver un poquito de su pasado o tal vez desde su punto de vista, aunque igual con la aparición de otro personaje que hay en la película que no les puedo decir porque es spoiler, igual se sobreentiende un poquito la razón de las acciones que él toma y la personalidad que tiene. Entonces, para responder la pregunta inicial, ¿vale realmente la pena ver la película de la 70? Y si eres de aquellos que les gusta la película como de misterios, de tratar de descubrir quién es el culpable, cuál es el secreto que se está escondiendo,
qué es lo que realmente está pasando, entonces estoy segurísima que esta te va a encantar. Yo la pasé increíble y me gustó muchísimo porque tiene escenas como oscuras, medio grotescas también, que tal vez no te lo esperas al principio, pero sí suceden y son de esas que hacen que te retuerzas en la silla porque no quieres ver qué es lo que está pasando, pero al mismo tiempo también tiene algunos toques de comedia, tiene escenas sensuales, por supuesto, ya que tiene a Sydney en la película como actriz, y también obviamente es como una especie de terror psicológico, doméstico y suspenso. Entonces siento que es de estas películas que vale la pena ver en el cine. Sin embargo, como sé que ya tiene varias semanas en cartelera y posiblemente ya pronto la vayan a quitar, tengo entendido que la van a estrenar en la plataforma de streaming Stars entre marzo y abril. Pero bueno, ya veremos cuando lleguen esos meses a ver si la suben allí. En fin, es divertida de ver y disfrutable y de hecho me recordó bastante a la película Un Pequeño Favor, que por cierto es del mismo director, así que ya pueden tener más o menos una idea de cómo van a ser los plot twists. Personalmente a esta película yo le doy una calificación de 3.8 de 5 porque es como un placer culposo. No es de esas películas que tiene una historia profunda ni que es merecedora de un Oscar. No, pero sí está entretenida y vale la pena ver. Pero cuéntame tú en los comentarios si ya tuviste la oportunidad de ver esta película, si te gustó o si aún no la has visto y quieres verla. De momento te agradecería muchísimo que le regales un like a este video si lo disfrutaste, que también te suscribas al canal si aún no lo has hecho. La meta de este año para fin de año es llegar a 5000 suscriptores y créeme que me ayudarías muchísimo si presionas el botoncito rojo que está aquí abajo. También te agradecería un montón si activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo. Bye.